El corazón late con fuerza cuando aparece la necesidad de dominar la impaciencia y encontrar un camino más sereno. En muchos momentos, la desesperación llega como un viento repentino que apaga las luces de la esperanza, y la mente se llena de preguntas sin respuesta. El cuerpo se tensa, la mirada se nubla y surge el anhelo de descubrir una fuerza que aporte tranquilidad ante las dificultades. Se siente el peso de la espera y la urgencia de ver resultados inmediatos, pero justo ahí comienza a brotar la idea de que la paciencia, unida a la fe, puede transformarlo todo. A veces, la aspiración de quererlo todo a la vez nos impide reconocer los pasos que ya hemos dado, y recordamos la antigua enseñanza de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Surge entonces la pregunta más profunda: ¿cómo alinear la paciencia y la fe de tal forma que se conviertan en un escudo ante la ansiedad? La fe, cuando se explica en términos sencillos, se relaciona con creer firmemente en algo que no se percibe con los sentidos de manera inmediata, y eso suele chocar con nuestra tendencia natural a querer pruebas contundentes antes de sentir una verdadera confianza. Sin embargo, aquellos que han transitado por senderos espirituales comparten historias en las que, sin ver señales tangibles, han perseverado con la convicción de que Dios o una fuerza divina obraba en sus vidas. De esa perseverancia nace la paciencia, que invita a comprender que los resultados no siempre llegan cuando más los deseamos, sino cuando existe un momento oportuno. Quien ha experimentado la intriga de una larga espera conoce la íntima tensión que se produce al no saber el desenlace, y a pesar de ello, se aferra a la esperanza como quien agarra un salvavidas en medio de una tempestad. Un ejemplo muy citado en el contexto religioso es la historia de Job, quien lo perdió todo pero mantuvo encendida la llama de su confianza en una justicia divina. Sus amigos lo conminaban a culpar y reclamar, pero él persistió al aferrarse a la convicción de que su sufrimiento no sería en vano. Aquella narrativa revela algo profundo: la paciencia con fe no es una resignación pasiva, sino un acto de valentía. Implica elegir la calma y la perseverancia en contraposición al orgullo que impulsa a rendirse o sucumbir al enojo cuando las cosas no marchan según lo esperado. Es una invitación a dejar que la gratitud florezca incluso en medio de la incertidumbre, valorando lo poco o mucho que se tiene, y recordando que los grandes procesos requieren tiempo para germinar. La dinámica de la sociedad suele alimentar la impaciencia, pues constantemente se promueve la gratificación instantánea. Mensajes publicitarios, notificaciones, entregas en el mismo día. Cada vez más, la cultura refuerza la idea de que todo se obtiene con rapidez. Y aunque esto puede facilitar la vida en algunos aspectos, también puede llevar al olvido de que las transformaciones duraderas, tanto espirituales como emocionales, exigen tiempo. Así, la fe actúa como una brújula que ayuda a no perderse en el torbellino de la inmediatez y a encontrar sentido en cada escalón recorrido. Hay gente que se rinde justo antes de recibir lo que tanto anhelaba, y con frecuencia lo hace sin darse cuenta de que el siguiente paso pudo haber sido decisivo. Por eso, comprender que la fe y la paciencia van de la mano crea una poderosa combinación. La fe infunde motivación y esperanza, mientras la paciencia permite sostener el esfuerzo hasta lograr la meta. Los grandes constructores de catedrales, por ejemplo, jamás vieron terminadas las obras que comenzaron, pero sabían que sus esfuerzos, cimentados en la creencia de un propósito mayor, darían frutos en generaciones futuras. Aquella visión a largo plazo, cimentada en la fe, incrementaba su capacidad para resistir y no perderse en las dudas. También se ejemplifica en la vida de quien siembra semillas en el huerto, confiando en que germinarán, con paciencia, riega y cuida la tierra sin ver resultados inmediatos. El guiño de la lluvia, la gentileza del sol y la dedicación constante hacen florecer aquello que antes era invisible. Este sencillo acto se transforma en la representación viva de que la vida se alimenta de procesos. Del mismo modo, cultivar la fe no solo implica creer, sino también hacer aquello que fortalezca el espíritu: orar, meditar, reflexionar o simplemente estar en silencio para escuchar la voz interior. A lo largo del camino, surgen obstáculos que ponen a prueba esa convicción. Hay fracasos, rupturas,
pérdidas y desafíos que hieren el ánimo. En esos instantes, la impaciencia tiende a brotar con más fuerza, impulsando cuestionamientos y arrastrando pensamientos de derrota. Sin embargo, cuando se retoma el hilo de la fe, la perspectiva cambia como si de repente se corriesen las cortinas y entrara la luz a raudales. Entonces se comprende que cada dificultad, por más grande que sea, puede convertirse en una oportunidad para forjar un carácter más sólido. La paciencia no tiene por qué verse como un compromiso doloroso, sino como el resultado de ese fuego interior que enciende la perseverancia. Cada vez que se elige no rendirse y volver a confiar, la fe crece un poco más y la impaciencia pierde terreno. Con prácticas sencillas, como dedicar un tiempo cada día para agradecer conscientemente, se fortalece la paciencia. Si alguien está pasando por una larga espera en el ámbito laboral, por ejemplo, el acto de levantarse cada mañana con la convicción de que su trabajo será recompensado a su debido tiempo, sostiene la motivación. Mientras tanto, una persona que se apoya en la oración, en la lectura de textos sagrados o en la convivencia con una comunidad de fe, encuentra fuerzas para afrontar las horas inciertas. Además, reflexionar sobre las veces en que la vida ya ha dado respuestas en situaciones complicadas impulsa el corazón hacia una confianza renovada. Es la confirmación de que la fe no se limita a la teoría, sino que nos conecta con vivencias reales en las que la paciencia ha rendido frutos inesperados. Al llegar a ese momento de mayor tensión, cuando parece que ya no se puede sostener la carga, sucede algo sorprendente, un entendimiento que va más allá de lo terrenal. Se experimenta la certeza de que la historia personal no está abandonada al azar, y que existe una fuerza superior que guía cada paso. Se descubre que la paciencia es un músculo que se fortalece con la práctica de creer incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Y se hace evidente que el destino fluye con un tiempo distinto al que a veces la urgencia humana dictamina. En ese instante, la fe se manifiesta como un faro en la noche, un refugio que tranquiliza las inquietudes y abre las puertas a una esperanza real. Queda la invitación de seguir nutriendo la confianza y la fortaleza interior para no desistir antes de la recompensa. Nuestras luchas internas, junto con el deseo de que todo ocurra de inmediato, pueden ser transformadas cuando se hace espacio a la fe. Se requiere valentía para mantenerse firme en la espera, pero ese coraje nace y se regenera cada día al recordar que no se está solo en la difícil travesía. Cada oración, cada acto de gratitud, cada pequeño paso hacia la meta, cobra un sentido especial y revela que la auténtica paciencia no es un letargo inactivo, sino una dinámica poderosa que se sostiene en el anhelo de algo más grande. Así fluye la historia de quienes alzan sus manos al cielo para encontrar consuelo y descubren que, al aceptar la espera, su carácter se convierte en un templo de fortaleza y perseverancia. Al final, la paciencia cimentada en la fe produce una transformación invisible pero contundente, la capacidad de sonreír en medio de la tormenta y de celebrar humildemente cada signo de avance. Quien logra unir estos conceptos experimenta una serenidad genuina y, a la vez, un impulso que le motiva a seguir adelante, convencido de que toda semilla, regada con fe y paciencia, termina por florecer en su momento preciso, convirtiéndose en una fuente inquebrantable de esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.